Some 100, Bucket List of the Dead, es una serie de anime estrenada en el 2023, producida por Bok Films, un nuevo estudio de animación, y basada en el manga escrito por Haro Aso y dibujado por Kotaro Takata. La siguiente es una reseña / recomendación de una serie que para mí es bastante interesante. Llegó a mí por una de esas tantas listas de recomendación y especialmente por cómo me lo describieron. Básicamente es un anime sobre por qué la vida es bella y cómo afrontar el actual y quizá futuro proceso de trabajo y de burnout que están sufriendo prácticamente toda la generación millennial. Y ya solo eso me llamó bastante la atención. Y esto se debe a la premisa de la serie, donde un trabajador asalariado japonés, Akira Tendo, se encuentra en los días más miserables de su vida adulta, trabajando incansablemente para una empresa a la que no le importa, ganando un salario miserable y viviendo como un vagabundo en un apartamento cerrado en el centro de Japón, dándose cuenta de que detesta todo de su vida. Y en el colmo de esta espiral de depresión y de miseria ocurre lo peor que podría pasar, un apocalipsis zombie. Pero lejos de ser la tragedia que es en muchas películas de horror o de acción, Akira se lo toma como el día más feliz de su vida, donde se da cuenta de que ya no tiene que volver a trabajar en ese puesto miserable donde no veía fin y donde por fin va a tomar el control de sus próximos días. Este es uno de esos animes que te energiza, que te devuelve la alegría a la vida, simplemente porque te recuerda lo muy bonita que es. Por eso las comparaciones con La vida es bella son importantes. Básicamente una situación sobrenatural o apocalíptica le da al personaje principal la capacidad de entender el gran significado de la vida, de compartir con los amigos, de cumplir las metas y de vivir más allá de simplemente el salario que recibes. Por eso la serie hace un énfasis en varias frases o varias filosofías, por ejemplo, la clásica de Memento Mori, es decir, recuerda que vas a morir. A partir de aquí, Akira decide que si algún día se va a convertir en un zombie, va a hacer una lista para cumplir todos los sueños que alguna vez tuvo, lo que se llama una bucket list, es decir, una lista de deseos, metas, objetivos que tienes que hacer antes de morir. Y armado con esta nueva lista de deseos, Akira decide embarcarse en cosas tan interesantes y mundanas como beber cerveza durante la mañana, no ir a trabajar, montar una motocicleta, comprar, usar un reloj, cosas que parecerían mundanas, pero que poco a poco lo llevan a encontrarse con situaciones interesantes, con nuevas personas, reconectar con viejos amigos y descubrir en realidad cuál era el significado de por qué quería hacer o qué era lo que quería hacer con su vida. En realidad, encontrar un sueño. Ahora hablemos respecto a la animación. Para empezar, el tono general de la serie es vivo, colorido y emotivo. Es decir, la serie te transmite a través de las imágenes un sentimiento de calidez y de emoción que te recuerda a series de comedia situacional live action como por ejemplo Friends. Es decir, la serie quiere dejarte en claro que vas a pasar un buen momento. Tiene un buen diseño de producción, ya que puedes notar la calidad en cada uno de sus aspectos, desde los fondos hasta el diseño de los personajes y las líneas de dibujo. Dichos personajes son bastante icónicos, cada uno tiene un diseño muy único, expresivo y que refleja bastantes aspectos de su personalidad y de su desarrollo. Desde una paleta de colores variada, cada uno de ellos aporta un dinamismo a cada escena en la que aparecen y siempre son resaltantes para el espectador. Y los zombies no se quedan atrás, son propiamente macabros, tontos, asquerosos, todo depende de la escena, pero siempre se logra el cometido de cómo quieren ser retratados. Otro aspecto interesante es que estos zombies son mucho más entretenidos, ya que en lugar de ser simplemente asquerosos o de tener la sangre de un monótono color rojo, de hecho tienen una sangre multicolor que varía dependiendo de la escena, el tipo de zombie, y eso te deja ver que el tono de la serie va más al tipo de acción comedia que al horror puro. Pero aún así la serie comunica bastante bien los momentos dramáticos, los momentos de acción y los momentos de risa, variando el estilo de dibujo o también implementando elementos 3D o elementos de efectos de producción visual que le dejan saber al espectador que este es un momento genial, este es un momento triste o este es un momento dramático. Todo bien comunicado utilizando el lenguaje de la cinematografía animada. Todo el apartado visual transmite muy bien ese sentimiento de entusiasmo que la historia te quiere proponer, y se nota mucho que fue un trabajo de pasión de parte del nuevo estudio de animación al adaptar esta serie. En el apartado musical, la serie sigue bajo la misma línea divertida, entretenida, con composiciones con sintetizadores, música electrónica, a veces rock, dependiendo de lo que requiera la escena. Y he de decir que el tema opening es un energizante completo. Interpretado por el grupo Kana Boom, Song of the Dead es una canción que simplemente te pone a bailar y te deja saber lo entretenida que va a ser esta serie.
El ending Happiness of the Dead también tiene un ritmo bastante divertido que te pone en un buen humor para la siguiente aventura y es algo más relajado que el opening sin perder el tono enérgico. Otra cosa que le agradezco enteramente a la nueva era de anime y a Crunchyroll es el renacimiento del doblaje latino, que para esta serie es excelente. El trabajo de Diego Becerril como Akira Tendo le da completamente al clavo al ideal de un joven cansado pero con esperanza. Y otros personajes también, como la Shizuka interpretada por Gabriela Ortiz, te deja ese tono de fría pero a la vez interesante. Kencho por Tommy Rojas también te comunica esa bro energy que te quiere transmitir. Y claro, Annie Rojas haciendo la interpretación de alguien que no sabe hablar español pero en realidad es japonés, es bastante interesante con el personaje de Beatrix. En realidad todo el elenco de doblaje es muy bueno y le da ese toque interesante a la serie. No hacen una traducción literal, sino que utilizan frases y modismos latinos que quizá vienen de otras series o hacen referencias, lo cual hace que la serie mantenga ese nivel completamente cómico o de pasar un buen rato con tus amigos. Ahora hablaremos de los personajes principales. Akira Tendo. Akira es el típico muchacho japonés que fue a la universidad, hizo todo correcto y empezó con su trabajo en una nueva empresa, con toda la esperanza del mundo y tratando de cumplir sus objetivos y metas de trabajar con marcas o de escribir, pero lamentablemente más temprano que tarde se dio cuenta de que el mundo laboral es bastante brutal, está lleno de explotación, de humillaciones y que causa esta profunda pérdida de significado en la persona entre más tiempo pasa en él. Y eso se retrata muy bien en el primer episodio, de que Akira era un muchacho muy bien intencionado, que simplemente quería ayudar lo mejor posible a todo el mundo. Pero lamentablemente el mundo en el que vivía no lo iba a recompensar por eso y de hecho lo iba a maltratar directamente. Por eso, lejos de entristecerse, el apocalipsis para él es un momento de felicidad, ya que se da cuenta de que todas esas presiones sociales, todas esas estructuras que tenía encima están destruidas y que ahora él puede hacer cualquier cosa o las cosas que pensaba que quería hacer con su vida, ya sea hablar con sus amigos o alguna meta abstracta que nunca pudo realizar simplemente por estar todos los días en este proceso de trabajo insoportable. En general no es un personaje muy profundo, pero no es el objetivo del personaje. La idea es que cualquier persona se identifique con esta buena naturaleza que está debajo de todo el mundo, de querer ayudar a las personas, de ser diligente, de ser responsable, de ser un buen amigo, un buen hijo, pero que es desviado por la vida, por el trabajo, por las adicciones, por la frustración de los sueños no cumplidos. Akira como personaje representa básicamente volver a tomar esa inocencia, esa esperanza que está dentro de cada uno de nosotros. Cuando incluso la situación sea lo más fea posible, Akira le ve el lado bueno. Claro, dicha alegría e inocencia infantil a veces le juegan en contra. Incluso antes del apocalipsis, mucha gente utilizaba esto para manipularlo. Y en el apocalipsis también se va a encontrar otros personajes que van a desafiar esta perspectiva esperanzada de la vida. Pero más allá de esto, Akira como personaje toma acción, lo cual es importante para ser el protagonista de este viaje de amigos en el mundo de los muertos. Kencho. Kencho es el amigo que todo el mundo debería tener. Atractivo, cómico, con un buen trabajo. Incluso antes del apocalipsis, Kencho parecía tenerlo todo, y para Akira era hasta un punto de estar celoso de él. Pero luego de que se reencuentran en este apocalipsis, Kencho le confiesa la realidad de que su vida antes del apocalipsis también era un fraude. Le mentía a la gente, su trabajo inmobiliario no tenía sentido y a pesar de que estaba con mujeres no le interesaba nada. Su sueño había muerto hace mucho tiempo, igual que el de Akira. Por eso, cuando Akira le salva la vida, no solo le salva físicamente el cuerpo, sino también el espíritu, al recordarle de que aún en el apocalipsis puede cumplir su sueño, que para él es básicamente ser comediante. Y el estilo de comedia japonés es algo extraño, hay de entender eso, porque se la pasa desnudándose, pero esta serie logra algo que yo no pensé que haría. Sí da risa en muchos sentidos, y Kencho es básicamente el principal protagonista de la parte cómica de esta serie, lo cual lo hace bastante interesante y es uno de los personajes que le dan dinamismo al elenco, siendo el wingman del apocalipsis. Shizuka. Shizuka es la típica persona obsesionada con las reglas, la optimización, lo mejor posible. Al principio de la historia hace el típico papel del sobreviviente hardcore, es decir, esa persona que cuenta las calorías, que sobrevive, que busca agua, que ahorra electricidad.
Pero justo cuando se da cuenta de que esta interacción o esta visión probabilística de la vida es muy rígida, es que empieza a dinamizarse su historia como personaje, ya que se da cuenta de que su crianza estricta, de hecho, la hizo muy cerrada a las experiencias placenteras de la vida, a las relaciones normales y al cariño, lo cual le entrega a esta serie este arco de progresiva crecimiento, de que ella va desarrollando relaciones normales, no simplemente relaciones de interés, y cómo ella recupera este sentimiento que tenía cuando era niña de querer ayudar a otros. Beatrix. Beatrix es muy aleatoria y muy random durante toda la serie, desde su origen, ya que es una alemana otaku que estaba fascinada con la cultura japonesa, hasta el hecho de que el día en el que llega a Japón aparece el apocalipsis zombie, entonces ella tiene que encontrarse con una sociedad que está decaída, pero que ella quería explorar. Es muy habilidosa, muy interesante, su choque cultural y el hecho de que sabe más de la cultura japonesa que los mismos japoneses la deja en una posición donde ella termina hablando sola y las personas no quieren escucharla, pero al mismo tiempo es entrañable, es adorable, tiene muchas habilidades, desde cómo utilizar una espada, usar una armadura, es inteligente, tiene recursos y de hecho es el cuarto miembro del elenco principal, lo cual le da esta interacción distinta con los demás que tienen unas preconcepciones de cómo debería ser la sociedad japonesa. Es de hecho una idea interesante de tener al extranjero como el personaje más representativo de la cultura que está tratando de investigar. Personajes secundarios. En términos de villanos, la serie hace un giro interesante en el hecho de que los principales antagonistas no son los zombies. Los zombies son más como un elemento del mundo. Los principales villanos tienden a ser personas de la vida real antes y después del apocalipsis y cómo se comportan. Por ejemplo, el jefe de Tendo, que abusa de él constantemente y utiliza manipulación verbal para sacarle provecho. O por ejemplo, Kanta, que era una persona resentida en el mundo y que luego del apocalipsis decidió dar rienda suelta a sus tendencias más sociópatas. Pero por otro lado tenemos también que el elenco de apoyo es bastante bueno. Cada personaje que encontramos a través de la serie tiene una personalidad distintiva, tiene unos objetivos, básicamente te representan a que cada persona está tratando de hacer lo mejor que puede dadas las circunstancias. Desde el chef, el carpintero, la azafata, cada uno de los personajes nos deja un momento interesante, cómico o dramático que representa cómo son los humanos en los mejores y peores momentos de su vida. Como claro ejemplo tenemos a los padres de Akira, cuyo mayor sueño es ver que su hijo sea feliz, o el hecho de que los ancianos del pueblo son una comunidad que es dinámica, que es hospitalaria y que habla de cómo en realidad las personas han sido separadas por la sociedad moderna. Y esto es uno de los comentarios sutiles de la serie, más que todo cuando llega al arco de la aldea, cuando la gente, a pesar de sus distintas profesiones, se da cuenta que la vida en el campo es un poco más natural, es un poco más sencilla, es un poco más humana y que eso, a pesar de la gran tragedia que han vivido, les da una alegría. Y ese es el principal mensaje de la serie. Vive tu vida, cumple tus objetivos y haz lo mejor que puedas, lo cual es un mensaje que yo puedo apoyar. Es una serie que la recomiendo a cualquiera que sienta que está en un momento decaído de su vida. Calificación final, 8 kenchos desnudos sobre 10. Ahora, si ya viste la serie, dime qué te pareció, y si no, ¿qué estás esperando? Sin más nada que agregar, gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Recuerda que tus sueños sí son posibles.